Estados Unidos declara la guerra a Wikileaks. No les interesan las vidas que ponen en riesgo o el daño a la seguridad nacional. Julian Assange defiende su enclave. Wikileaks continuará con sus publicaciones. La guerra, propiamente dicha, apenas empieza. ¿Wikileaks es una amenaza para la democracia estadounidense? Ellos publican. Y la idea de que el gobierno los persiga sea correcta para alguien no pertenece a una democracia. ¿Y qué pasa si se cierra? Habrá imitadores. Es como una hidra. Cortas una cabeza y crecen más. ¡Liberen a Assange! ¡Traidor! Cyberwar. 5 años después, Julian Assange sigue escondido en la embajada ecuatoriana en Londres. Aún no está claro si el gobierno de Estados Unidos está detrás de él. Luego, el nuevo director de la CIA del presidente Trump, Mike Pompeo, lanzó una bomba pública sobre Wikileaks. Es hora de llamar a Wikileaks por lo que es en realidad, un servicio de inteligencia hostil instigado por actores estatales como Rusia. Yo sé lo que es que el gobierno te ataque como periodista. Y ver qué sucede entre Wikileaks y la CIA es preocupante. Y sé que Glenn Greenwald, quien informó sobre las fugas de Snowden, siente lo mismo. Hablaré con él. El informe de Greenwald sobre las filtraciones de Snowden ganó un Pulitzer. Es un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Cuando Mike Pompeo se puso de pie y dio ese discurso de 45 minutos sobre Wikileaks, el propósito de ese discurso fue declarar su intención de terminar con la capacidad de Wikileaks de usar la primera enmienda para continuar publicando documentos. ¿Y qué te parece esa frase de la CIA del actor no estatal? Es un término muy duro. Soy un reportero de seguridad nacional y sé que actor no estatal es reservado para las organizaciones terroristas. Sí, y si piensas en lo que significa, es más perturbador. Quieren criminalizar la publicación de documentos secretos, que es el corazón y el alma de lo que las organizaciones de noticias hacen todo el tiempo. Pero debido a que está dirigido a Wikileaks, que no es popular entre los medios de comunicación tradicionales, en lugar de insultar a periodistas de CNN o del New York Times, los periodistas dominantes parecen indiferentes o apoyan esto abiertamente. ¿Crees que Wikileaks es Julian Assange? ¿Crees que sin él no hay Wikileaks? Digamos que si va a la cárcel se acabó. Al margen de lo que quieras decir sobre Julian y su comportamiento personal y sus elecciones, es un visionario en términos de revolucionar cómo se efectúa la transparencia en una era digital, pero a lo largo de los años se ha vuelto una organización totalitaria en la cual no hay mucho Wikileaks que no sea Julian. Ahora hay muchas menos personas en quienes confiar y en este punto es muy difícil separar la organización de las personas. Estoy en Berlín para conocer a una de las personas en las que Assange confía. Renata Ávila es una de sus abogadas y confidentes cercanas. Ella cree que si los estadounidenses pueden acabar con Wikileaks, pondrán en peligro la democracia al sofocar la libertad de prensa en todo el mundo. Este no es solo un problema estadounidense, es un problema global. Y si un país que ha predicado para defender la libertad de prensa, la libertad en general se dirige en esta dirección, ¿qué podemos esperar del resto del mundo? Es un ataque a mi derecho a saber y mi derecho a la verdad. Pero Julian Assange no se detiene. Wikileaks recientemente hizo enojar a la CIA con el lanzamiento de Vault 7, miles de documentos que revelan el alcance del ciberarsenal de la agencia, y demuestra que los espías estadounidenses pueden hackear cualquier cosa que esté conectada a una computadora. La Agencia Central de Inteligencia perdió el control de todo su arsenal de armas cibernéticas. Este es un acto histórico de devastadora incompetencia. La publicación de Vault 7 es una de las publicaciones más interesantes que existió para él como editor, porque es una de las pocas personas en el mundo que puede comprender el impacto y los aspectos técnicos de eso. ¿Y crees que fue la publicación de esos documentos lo que llamó la atención de la CIA y del Departamento de Justicia? Creo que ese fue el gatillo. ¿Hace cuánto tiempo viste a Julian y cuánto tiempo crees que dure en esa embajada? Mantenemos visitas regulares.
porque hay muchas cosas que no podemos discutir por medios electrónicos. Él es una persona muy resistente. Mientras tenga acceso a Internet y tenga la capacidad de continuar con su papel como editor, incluso si su salud no es óptima, tengo confianza en que continuará resistiendo mientras tenga capacidad para hablar. Algunos consideran a Wikileaks como un campeón de la primera enmienda, pero para otros es un paria geopolítico. Estoy a punto de conocer a un hombre que estaba allí desde el principio. Julian es una persona extremada y excepcionalmente inteligente. Y creo que en parte ese es su problema. Porque a veces piensa que es mucho más inteligente que todos los demás, que es el único que juega con todos. Él es el que tiene el final del juego. Hoy en día muy poca gente se encuentra cara a cara con Julian Assange, pero estoy en Alemania con uno de sus mejores amigos que lo conoce personalmente y la forma en que piensa. Quiero saber su opinión de Wikileaks hoy. ¿Campeón de la prensa libre o herramienta de espía antinorteamericana? Daniel Domscheit-Berg estuvo en Wikileaks desde el principio, y su historia fue incluso el tema de una película de Hollywood. Dejó la organización públicamente cuando sintió que comenzaba a alejarse de sus objetivos originales. Estoy en esta pequeña ciudad alemana, en las afueras de Berlín, para conocer a Daniel Domscheit-Berg, exmiembro de Wikileaks. No quiso darme su dirección. Me reuniré con él en este parque. ¿Ben? ¿Daniel? Hola, soy Ben. Gusto en conocerte. Igualmente. Bien, Sí, ¿cómo esta estás? es una ciudad realmente hermosa. Sí, por eso estamos aquí. Sí, ¿en serio? En los primeros 2 años y medio estuve allí, estuvimos construyendo una organización de prensa, y en algún momento eso cambió, y de repente eso se convirtió en un proyecto que intentaba ejercer influencia política. Mientras estuve allí, Domscheit-Berg me dijo que hubo momentos en que las filtraciones usaron Wikileaks como un arma política. El incidente más infame es el llamado ClimateGate Leaks, donde los piratas informáticos entregaron correos electrónicos para poner en duda la realidad del cambio climático. Lo que esencialmente decían era que el cambio climático no era tan malo, ¿verdad? En sí, la publicación ClimateGate retrataba el cambio climático como, digamos, algo exagerado por la opinión pública. Sí, faltaban todos los datos o muchos de los datos que en realidad demostraban que el cambio climático es algo real. Y se publicó de todos modos. No tendría ningún sentido no publicarlo. En realidad, te estarías perdiendo la posibilidad de lo que el denunciante esté dando a la sociedad. ¿Sentiste en algún momento, cuando estabas en Wikileaks, que Julian Assange se enojó con el gobierno estadounidense? Todos estábamos muy enojados con el gobierno. Puedo decir eso con honestidad. Porque algunas personas dicen que esto se convirtió en una amenaza. No estoy seguro de si esa es la concepción correcta. No es así de fácil. Y hay más tonos de gris, así que Julian tiene muy fuerte sentido de la justicia. Creo que nada tiene que ver con ser anti-estadounidense o algo así. Sino que es... que aplica un fuerte sentido de la justicia a muchos de los actores de ese conflicto. Y eso es lo que realmente no entiendo. Porque no entiendo por qué apoyaría el lado Trump de las cosas. No tiene ningún sentido para mí. Con todas las críticas que puedes tener sobre Hillary Clinton, y creo que hay muchas cosas que debemos criticarle, sigo sin entender por qué utilizas la información en lugar de simplemente divulgarla. Y el momento fue muy específico. Sí, es lo que quiero decir. Es difícil decir que no hubo una motivación política por detrás. Es obvio. Absolutamente obvio. Domscheit-Berg reconoce que los poderes políticos cooptan a Wikileaks para la guerra de información. Y Jonathan Nichols está de acuerdo con su gobierno. Wikileaks es armado constantemente contra los intereses de Estados Unidos. Es un veterano de la guerra contra el terrorismo que escribió un informe secreto que apareció en los infames registros de la guerra de Irak, miles de documentos entregados a Wikileaks por Chelsea Manning. Nichols trabajó en operaciones psicológicas, PSYOP, para el ejército de Estados Unidos y estaba en Irak en el momento de las filtraciones. Todos en Bagdad querían saber de dónde habían salido los datos, y enseguida se supo que a una media milla de mi base había alguien más en ese momento, un chico llamado Bradley Manning, que hizo la filtración y había sido arrestado. ¿Crees que Wikileaks tiene una venganza contra Estados Unidos?
Es una pregunta honesta. Hay por lo menos una filtración de Wikileaks que benefició a Estados Unidos y sus aliados. Hay tan siquiera uno. Cada una ha sido en detrimento de los países que apoyan la libertad de expresión. Y han sido en ventaja de los que no quieren la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión. Entonces, creo que estos chicos nos están ocultando algo. Pero de hecho, algunos países que impiden la libertad de expresión, como Arabia Saudita, en realidad han sido dañados por las filtraciones de Wikileaks. ¿Cuál crees que es la ventaja de utilizar Wikileaks como plataforma de desinformación si eres un actor extranjero contra los Estados Unidos? Primero, no quiero usar la palabra desinformación. No he visto evidencia de que haya habido mentiras abiertas. La propaganda no se trata de mentir muchas veces. Se trata de presentar tu narrativa más convincente a la luz y socavar la narrativa del adversario. ¿Y estás de acuerdo con esa caracterización de Wikileaks como un actor no estatal? Sí. La respuesta corta es sí. Estoy de acuerdo con esa caracterización. ¿De verdad? Y la larga sería que me inquieta utilizar ese lenguaje específico. La otra ocasión en que yo sé que se utiliza la frase actor no estatal es en términos de organizaciones terroristas. Y para mí Wikileaks no es una organización terrorista. Wikileaks definitivamente no es Al Qaeda y Julian Assange no es Bin Laden, pero una cosa es segura. Después del papel que jugó en las elecciones del 2016, algunos estadounidenses todavía lo ven como el enemigo. ¿Wikileaks es una herramienta utilizada por los gobiernos extranjeros para dañar a los Estados Unidos o es un defensor de la libertad de expresión? Estamos en D.C., no lejos de la Casa Blanca, en donde Jen Palmieri, miembro clave de la campaña de Hillary Clinton, esperaba que su candidata estuviera en este momento. Palmieri fue la directora de comunicaciones de Hillary en el 2016 cuando Wikileaks filtró correos electrónicos hackeados que dañaron la campaña. Lo que es importante sobre Wikileaks es que el gobierno ruso está dedicado al espionaje contra Estados Unidos. Le dieron esa información a Wikileaks con el propósito de ponerla en Internet. Esto proviene de los niveles más altos del gobierno ruso. Los rusos habrán hecho el hackeo, pero muchos piensan que Assange publicó las filtraciones debido a su bien documentada venganza personal contra Hillary Clinton. Quiero escuchar lo que piensa Palmieri sobre Wikileaks. Cuando estaba en la Casa Blanca siempre me decían que tuviera cuidado y asumiera que los rusos y los chinos escuchaban todo lo que decía, pero no esperaba que Wikileaks se uniera a ellos. ¿Así fue como la campaña lo sintió, que fue un equipo entre Wikileaks y...? Sí, fue obvio que querían hacernos daño. Cada día, creo que a las 8 a.m., ponían en línea un paquete de correos que estaban estratégicamente seleccionados y a tiempo de infligir daños a nuestra campaña. Y la prensa lo informaría, se nos preguntaría al respecto y Trump los mencionaría en sus reuniones. Ahora, esto acaba de salir de Wikileaks. Los amo, Wikileaks. La campaña se sintió como una versión de campaña presidencial de Batman, con villanos demasiado estilizados. Entonces, ¿por qué Wikileaks es el villano? Son villanos porque hicieron equipo con el líder de un estado que quiere que el nuestro sea más débil. Y lo hicieron para socavar este principio tan fundamental de nuestra república. Durante la campaña electoral, el candidato Trump amaba a Wikileaks. Después de tomar el poder, el presidente Trump cambió completamente y etiquetó a Wikileaks como un enemigo del Estado. Es un ejemplo perfecto de la rapidez con la que los denunciantes pasan de héroes a villanos, según la forma en que el gobierno los quiera ver. Jesselyn Raidak conoce ese sentimiento. Es una abogada y exdenunciante que defendió otras filtraciones, como las de Snowden. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Ben. Hola. Gusto en conocerla. Encantada de conocerte. Etiquetar a Wikileaks de esa manera es similar al exceso con el que se persigue a los informantes y llamarlos traidores y encubridores, que era como me llamaban cuando yo daba la información. Y yo era una defensora, fui jurista de ética en la oficina de ética del Departamento de Justicia. Representó a Edward Snowden y algo que fue interesante fue que cuando salió por primera vez con la información, él le dijo a los reporteros, deben publicar esto lo más rápido posible porque si no lo hacen,
Hay una posibilidad real de que los eliminen, de que pueden asesinarlos. Edward Snowden, después de trabajar para agencias de inteligencia y otros clientes míos, sabe de qué son capaces. Si la gente piensa que la CIA no está engañando a la gente en otros lugares o que eso nunca sucedió, es un punto de vista muy ingenuo. ¿Qué tan malo cree que podría ser para una organización como WikiLeaks justo ahora? Creo que los Estados Unidos y su gobierno con sus aliados ya están haciendo todo lo posible para estrangular a WikiLeaks. Estados Unidos es muy poderoso y también son muy poderosos sus aliados. Y WikiLeaks, por otro lado, tiene la verdad a su favor. Es un editor, es un periodista, lo que en realidad tendría que sonar la alarma. No importa lo que sientas con respecto a WikiLeaks o Julian Assange en términos de un culto a la personalidad. Lo importante es que son una editorial. Y la idea de que un gobierno los persiga y de que alguien los aliente no pertenecen a una democracia. Quiero decir, es la cosa más antidemocrática que se me ocurre. La primera enmienda que la gente en los Estados Unidos menciona todo el tiempo protege el discurso que más odiamos. Pero a pesar de personas como Raydak, que suenan la alarma, la administración de Trump no parece estar dispuesta a proteger lo que más odia: WikiLeaks, el periodismo y Julian Assange. Quiero hablar con un miembro de un notorio grupo de hacktivistas que está dispuesto a tomar el lugar si WikiLeaks es derribado. Sin importar si WikiLeaks es o no un enemigo de Estados Unidos, el gobierno ha decidido que lo es. Y significa que la organización está bajo la amenaza real de la acción de Estados Unidos. Un grupo hacktivista clásico con el que estoy familiarizado considera que un mundo sin WikiLeaks no es bueno en absoluto. Estoy en Berlín ahora y me reuniré con Discordian, un miembro anónimo de la vieja escuela. Nunca antes ha hecho una entrevista frente a una cámara, pero vamos a hablar sobre WikiLeaks y su relación con el colectivo. ¿Qué es tan grandioso de WikiLeaks? Cuando filtras algo en WikiLeaks eres verdaderamente anónimo. La idea de que solo tienes que ir al trabajo, poner una memoria USB en la computadora, filtrar la información de la compañía que hace cosas malas, es una idea muy poderosa. Y tiene un impacto inmediato. Porque tienen contratos con tantas organizaciones de medios de todas las variantes políticas, así que cuando filtras algo a WikiLeaks sabes que la cobertura será amplia, pero también diversa. Al principio, Anonymous y WikiLeaks eran aliados naturales, pero en los últimos años la relación se desmoronó. Entonces dime, ¿cuál es la relación actual entre Anonymous y WikiLeaks? Bueno, ya sabes, es muy complicado, porque por un lado tienes a Anonymous que sienten que interfieren con la política estadounidense de una manera soslayada. ¿Tú piensas que fue planeado por Rusia? Definitivamente. ¿Cómo controlas algo así? En mi opinión, la información que se filtró sigue siendo válida. Y si más personas siguen filtrando información, obtendrás más información de ambos lados. En algún momento ves que esto solo aumenta el conflicto, ¿sí? Porque ahora Estados Unidos y Rusia están tal vez en el peor estado de su relación desde la Guerra Fría. Y eso asusta. Da miedo, pero ya sabes, la idea es que si tienes más información, votarás con el cerebro y conseguirás que se elija a las personas más adecuadas. Pero en este caso, la elección fue Trump, lo que definitivamente tiene un impacto negativo en la comunidad internacional. Y bueno, ¿qué pasa si lo cierran? Creo que enviará un mensaje, definitivamente. Pero no creo que asuste a muchos hackers, porque... ¿De hackear y filtrar? Sí, de hackear y filtrar, porque harán lo que sea necesario para lograr esa transparencia en el gobierno. Si se apaga, no solo los antiguos archivos de WikiLeaks se propagarán como incendios forestales a través de sitios web de torrent, también habrá imitadores. Es como una hidra, corta una cabeza y crecen más. Como pueden imaginar, Jen Palmieri, ex miembro del personal de Clinton, no está convencida de que WikiLeaks sea una herramienta de la democracia, o que debería estar protegida por la primera enmienda. Lo que está pasando es que las cosas se exponen de manera selectiva, con la intención de hacer daño y la intención de persuadir a las personas. ¿Y no cree que si son derrotados, procesados por lo que hicieron, eso no expresaría algo sobre la libertad de prensa? Es interesante porque nadie se lo ha cuestionado, ¿verdad? Fue material robado, no lo sé. No lo robaron, lo publicaron, pero... Lo publicaron, sí, pero lo robaron.
Jesselyn Rybak, por otro lado, sabe que a veces es necesario robar información para filtrarla, y hay una orgullosa historia estadounidense de ello. El público no se da cuenta de lo malo que sería para el público, porque si pueden procesar a WikiLeaks, procesarán a The New York Times, procesarán a The Guardian y procesarán a cualquier periódico sin importar lo que pase. Se dejaría un horrible precedente de que si tú publicas información clasificada o información que el gobierno considera mala para su interés, eso te convierte en candidato para la prisión. Estás revocando toda la primera enmienda. A medida que el debate continúa en Estados Unidos, la resistencia en Londres no ha cambiado. ¿Y cuál crees que será el final de Julian? ¿A dónde llegará esto? No creo que él sepa que en cierto sentido lo que él hizo fue admirable y muy valiente. Porque en cualquier momento pudo detenerse. No creo que eso pase. Ni siquiera sé si sea su siguiente paso. Si lo hiciera, no estaría en esta situación. En una época en la que el gobierno de Trump busca activamente formas de prohibir las filtraciones y el periodismo, incluso diciendo que enviarían a los reporteros a la cárcel si fuera necesario, todo este debate de WikiLeaks no podría ser más urgente. La idea de WikiLeaks y por defecto Julian Assange son enemigos de la democracia, es peligrosa para las personas como yo, los periodistas. Y la administración de Trump, de todos los grupos, una vez que se beneficiaron de WikiLeaks y su trabajo, los persigue sin importar las consecuencias constitucionales. Por ahora WikiLeaks sigue goteando, y cualquiera que sea el final del juego parece que debe jugarse lo más rápido posible.